Por eso, pero es bueno verlo como un todo, ¿no? Verlo como algo que va más allá de momentos. Este no es el momento que Dios te puede hablar en la palabra. Dios te viene hablando tal vez en las canciones, Dios te viene hablando en la oración, en el saludo de un hermano, en el abrazo de alguien. Dios está diciendo te amo, y tal vez uno no está atento, pero es bueno poder ver todo parte de una fiesta espiritual y de un momento donde Dios nos ministra, nos ama, y a través de diferentes espacios sí Dios va a ministrar y va a sanar. Bueno, hoy tenemos este día especial como cada uno de ellos. Creo que Argentina, nuestro país que oramos y estuvimos en varias oraciones, el deseo de todos que sea un lugar de paz, un lugar de prosperidad, un lugar de bendición, y sobre todo, como decían, que la palabra de Dios pueda seguir siendo sembrada en los corazones. Saber por qué orar también es muy importante, que pidámosle al Señor sabiduría para saber por qué orar, porque a veces nuestras oraciones pueden tener buena voluntad, pero no van con la voluntad de Dios. Entonces, decir qué es lo que el Señor nos enseñó. Una de las oraciones más poderosas que Él hizo cuando estaba por entregarse, dijo: Padre, si es posible que yo no pase esto, te lo pido, pero que se haga tu voluntad y no la mía. A veces las voluntades nuestras no es que sean egoístas, sino que oramos con la visión sesgada. Entonces lo mejor es decir: Padre, que sea tu voluntad. Así que gran oración para nuestras vidas siempre, pero en este tiempo para nuestro país, que sea su voluntad y que podamos comprender más allá de lo que ven nuestros ojos, lo que nuestro entendimiento finito nos trae, sino elevarnos a algo más grande. Así que ahí vamos, y así que oramos por eso. Bueno, hoy tenemos palabra de Dios como siempre para compartir también, de versículos. Quiero traerles hoy un versículo, de esos versículos que son tal vez de los más conocidos, escritos, puestos en esos cartelitos en la heladera. Tienen versículos pegados en la heladera, un imán, algún almanaque que no se nos quedó ahí de algún evento. Bueno, este es un versículo que a veces es muy importante tomar atención de aquellas cosas que uno dice mucho o se dicen, no perderles el valor a eso. Y en Juan 10 encontramos uno de esos versículos que hoy nos llaman la atención para poder compartir juntos la palabra de Dios. Jesús está hablando sobre muchas palabras y muy poderosas en cuanto a lo que Él venía trayendo. Pero en un momento dice en el 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida y vida en abundancia. Seguramente hay algo para también tomar hoy, y los ejercicios que vamos a hacer de poder meditar la palabra, pensarla juntos, poder masticarla. Es esta palabra que tal vez puede ser un poco diferente, esta palabra vida en abundancia, que tal vez para algunos han interpretado y han mal interpretado y han mal utilizado este registro del Señor en pos de compartir un evangelio que tiene que ver con una abundancia o con una espera de una abundancia que tiene que ver con una mirada del mundo, y no con una abundancia que por supuesto tiene que ver con lo que Jesús le decía: miren, Dios sabe que ustedes necesitan comer, tener alimento, tener vestido, tener casa, tener necesidades suplidas, pero es mucho más que esa abundancia. Y hoy el deseo y el trabajo que vamos a ver es ir buscando el propósito de Dios en esas palabras que Jesucristo trajo, de lo que Él fue enviado por el Padre. ¿Para qué? Para que tengamos vida y tengamos vida abundante. Y eso también entendiendo que en el contexto en el que estamos hay un enemigo que viene constantemente a hurtar, a matar y a destruir. Ya entendiendo esto, podemos avanzar en la palabra de Dios, sabiendo el deseo del Padre, el enviar a su Hijo. Él dijo: yo vine para esto. También Ernesto lo compartía de la salvación y de que Él no vino para condenar, sino para salvar. Pero en este contexto, Él habla de algo
que según la mente de quien lo escuche, o tal vez a veces la necesidad que esté viviendo la persona, puede dispararse en diferentes respuestas, diferentes imágenes. Vida en abundancia. Hay un momento que lo encontramos a Jesús en Lucas capítulo 12, también enseñando. Tal vez ahí en la mañana, era una mañana de votaciones en Israel, se postulaba para sumo sacerdote alguno y otro había... No era tan así ahí en ese momento, pero estaban, a Barrabás, mira, bueno, esa fue otra. Pero acá Jesús enseñando, no estaba ese momento, él enseñando en un momento, en el capítulo 12, y en el versículo 1 dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, en el contexto ¿cuál es? Había mucha gente y no había micrófono, parece. Y querían escuchar, ¿viste? Alguno, ¿qué dijo? ¿Y qué hacían? Empezaban a empujar y se atropellaban, ¿no? Se atropellaban, imagínense ese momento. No es que estaban sentaditos tomando un matecingui ahí con el café. Estaban en un momento, querían escuchar porque Jesús ya era famoso, lo que había hecho, lo que decía, lo que estaba haciendo. Y se juntaban por millares la multitud. Y él que hace, él empieza a enseñar. Y en este momento empieza, como él en sus prédicas, diferentes cosas, principios, en este caso, cuidado con la hipocresía, con esto. Bueno, empieza a hablar. Y en un momento avanzamos un poquito al versículo 6, parte de su enseñanza que dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él sigue enseñando y hablando y hablando. Otra de las cosas que vemos de las enseñanzas, sigue diferentes temas. Y en el 11, versículo 11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que le debáis decir. Claramente vemos que Jesús compartiendo diferentes cosas poderosas y de repente hay una interrupción en este momento. En el 13 dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, diga a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, nada que ver. Jesús venía enseñando, predicando, y el tipo se para. Tenía un problema con el hermano, ¿sí? Y piensa que Jesús era como un juez justo para decir, tenemos un problema de dinero, de guita, acá de plata. Señor, vos que sos alguien respetado, ayúdame con esto. Él lo interrumpe. Él estaba predicando principios bíblicos sobre la confianza en Dios, de que Dios sabe la cantidad de cabellos que tenés o vellos, que valés mucho más que un pajarillo. Y Él sabe, aunque los pajarillos caen muertos, y sabe eso, sabe todo de tu vida. Venía hablando acerca de la revelación en cuanto a situaciones en la vida, que confíes que se te va a ser revelado en el mismo momento. Y de repente uno, con otra conversación, lo interrumpe y le dice, Jesús, Maestro, dime hermano que parta conmigo la herencia. Entonces, acá encontramos a Jesús que atiende a eso, que tal vez distrajo al resto, y le dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, atendiéndose, cortando con lo que él iba a estar predicando y atendiendo la necesidad que surge en el momento, le dice, mirad el 15, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre en su vida empezó a generar y generó mucho más. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré
todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. En esta parábola, esta historia que Jesús está graficando, este hombre que tenía ya mucho dinero, tenía muchas cosas, hizo graneros grandísimos, tenía muchas cosas para decir: ya estoy hecho. Pero este hombre había construido su vida fuera de Dios, no estaba en esos planes, en todo lo que él había hecho. Y dice en la historia del 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces Jesús le llama la atención a este hombre diciendo: a ver, yo puedo atender el tema de la plata, del dinero que te preocupa, pero el dinero te puede suplir algo momentáneo, pero escuchar la palabra de Dios te va a hacer rico para toda la vida. Escuchar la palabra de Dios y estar atento a las Escrituras te va a hacer mucho más que el dinero de una herencia, que puede ser mucha plata, sí, seguramente. La necesidad cubierta momentánea del dinero podría ser algo bueno, pero mucho más hacerse rico para con Dios y estar atento a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene para tu vida. Fíjense en Proverbios 3, esto de que Jesús dijo: vine a darles vida en abundancia. En Proverbios capítulo 3, allí tenemos una palabra poderosa en cuanto a este principio de Jesús. 3, versículo 13, que dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia ¿de qué? De la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más que preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Hasta el 15. 3:13 al 15. Se dice: esa sabiduría que viene de lo alto te va a dar mucho más que esa herencia, le estaba diciendo Jesús. Que vos me interrumpís por un problema de dinero, escuchá, que seguramente lo que estoy diciendo yo es mucho más importante que eso. Que se tiene que resolver, sí, pero no en el momento, ¿no? Entonces dice: el fruto de esto es más que el oro fino. Y tremendo lo que dice el 15: todo lo que podés desear en la vida no se puede comparar al fruto, al disfrute, al deleite de poder encontrar la sabiduría de Dios, como dice acá en el 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y no estamos hablando en estos registros de proverbios de conocimientos humanos, sino de la palabra que viene de Dios. También en Jeremías 9, muy importante en este contexto, y pudiendo responder de a poco esto de lo que vino a traer Jesús, en Jeremías 9, el libro de Jeremías, un gran registro. En el 9, que me encanta, 9, 23 y 24, que trae esta palabra, dice: así dijo ¿quién? Jehová, Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme, fíjense esto tremendo, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Definitivamente, con absoluta claridad, no estamos hablando de lo malo de resolver una herencia o de poder tener suplidas necesidades, sino de saber cuáles son las prioridades en la vida y qué es lo que debemos realmente buscar y qué es lo que Jesús vino a traer como vida en abundancia. La abundancia es mucho más que el oro o la plata, o que las joyas y las piedras preciosas, o que tener
todo ya resuelta nuestra vida, con graneros llenos y decir, ya estoy hecho, sino es esto que dice, si algo te vas a alabar en este sentido, en esta figura, ¿no? Tenemos que ser humildes, sin orgullo ni soberbio. Dice, no en las riquezas, en tu valentía, en tu obrar, sino en conocerme, en entenderme, en buscarme, saber que yo soy el que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso te va a traer un estado de abundancia mucho más grande que el tener resuelta una herencia con un hermano. También en primera de Timoteo, capítulo 6, otro llamado a esclarecer esto. Y fíjense todo lo que pueden desear. Y cada uno de nosotros, los chicos están creciendo. El mundo te ofrece muchas cosas que desear, con carteles de colores, con bandejas de plata, pero aún así todo eso, puede desear, no se puede comparar con el tener esa sabiduría de lo alto, con conocerlo, con entenderlo, con poder ver un grado de sabiduría y de abundancia mucho más grande que lo que puedas desear en esta tierra. Primera de Timoteo, capítulo 6. Allí encontramos 17, que dice, a los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Me encanta como el deseo de Dios es que disfrutemos de todas las cosas en abundancia, pero que entendamos qué significa esa abundancia, que comprendamos cuáles son las prioridades para vivir esa vida en abundancia en cada uno de los corazones. Es prioridades, es decidir, como dice Ernesto, elegir las prioridades. Te va a traer el grado correcto, real, verdadero de la abundancia que Jesús vino a traer con su ministerio, con su entrega. Vamos a ver el corazón de un hombre que dice que tuvo el corazón conforme a Dios. ¿Y cuál fue su deseo? Fíjense en Primera de Reyes capítulo 2, en el Antiguo Testamento, respecto a ver, vos te estás yendo de la vida, pasan los años y sabés que vienen tus últimos días y tenés descendencia, la bendición de tener esa mirada, y decís, ¿qué le dejo? ¿Una herencia? Bueno, gloria a Dios si podés dejarle algo, pero eso no es lo que marca la diferencia. Vamos a ver lo que le deja David a su descendencia, como deseo, como abundancia verdadera. ¿Qué le transmite a su hijo? Primera de Reyes capítulo 2, 1 dice, llegaron los días en que David había de morir. 2:1 de Primera de Reyes. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Qué palabra, wow. Todo lo que encierra, lo que significa, ¿no? El ser hombre. En lo que sigue. Guarda el 3, los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vos sabés que te estás yendo, últimos días, último periodo de tu vida. David no es que estaba preocupado para decir, a ver cómo administrar las riquezas, cómo, a ver, hijo, te enseño cómo anda el calefón, que nunca lo quisiste prender, así te dejo listo todo, a ver cómo arreglar la mochila del inodoro. No, eso está, por supuesto, como cuidado de la casa, ¿eh? Ahora, lo que él hace es darle lo más valioso, es buscar a Dios, cumplir su palabra. Ese grado de abundancia es lo que te va a abrir puertas a todas las cosas. Sabiendo que vos te vas, ¿qué le vas a dejar a tus hijos como palabra fiel? Esto nos tiene que traer a nosotros también el aprendizaje de qué es lo que podemos construir y esforzarnos día a día en eso.
En 1 Reyes capítulo 3, versículo 3, vamos a ver qué pasa con esto. En 3.3 dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Él cumplió el encargo, él tuvo ese andar de poder, de seguir la palabra de Dios. Encontramos allí en un par de libros más adelante, Segunda de Crónicas, también que nos habla del mismo tiempo cronológico de la Biblia, Segunda de Crónicas capítulo 9. Segunda de Crónicas 9, versículo 22, dice: y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Fíjense esto, lo que llegó en ese momento, el poder buscar a Dios, el poder tener a Dios como búsqueda principal y conocerlo y entenderlo. La gente dice, quería ir a verle la cara, porque no estaba Facebook todavía, entonces tenía que ir a verlo personalmente. Pero si seguimos leyendo, Salomón, sabemos que las vidas de las personas no son lineales como las nuestras, ¿no? Hay altos y bajos. Dejó su corazón de buscar a Dios, soberbia, orgullo, muchas cosas. Se fue por la banquina. Pero lo que quiero traer es este deseo de David sobre su hijo y cómo dice Dios le dio en lo último, ¿no? El 23. Dios le había dado sabiduría. Esto que era más valioso que la plata, que el oro, pero dice que excedió a todos los reyes, era el campeón mundial de reyes. No por Salomón, sino por lo que Dios hizo con Salomón. Y esa es la abundancia, que excedía a la plata o el oro. Era sabiduría, era lo que generaba, lo que su reino. Dios le dio esa abundancia. Y tiene que ver con el principio de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí va este punto central de lo que quiero compartirles en este día. Esa búsqueda de las prioridades y del sentido correcto de las cosas. Quiero hacerles un ejercicio de pensar una pregunta sin responderla, ¿sí? Porque a veces sé que les hago una pregunta y ¿qué pasa? Puede ser que internamente lo hagan, pero por favor no lo hagan. ¿Puede ser? ¿Sí? O sea, ¿qué gusto tiene la sal? Muy bien. Estoy practicando, no es esto. Pero digo, quiero hacer una pregunta para que la podamos pensar juntos. A veces meditar una pregunta y no simplemente responderla y quitarle el aprendizaje a eso. Con esto que estamos compartiendo, la pregunta es: ¿qué controla entonces la calidad de tu vida? Una pregunta muy poderosa, profunda, que seguramente si la tenemos presente, muchas cosas pueden cambiar a partir de hoy. ¿Qué controla la calidad de tu vida? Algunos podrían decir, ¿el dinero puede ser? Con más dinero la calidad de mi vida sube, mejora. No es así. Aunque pueda ayudarte a saldar alguna cosa momentánea, mucha gente con mucho dinero vive vidas miserables. ¿Sí o no? ¿Conocen gente con mucho dinero que viven vidas miserables? Sí. ¿Qué controla la calidad de tu vida? Serán las casas, los autos, los teléfonos, smartphones, zapatos, carteras. ¿Eso controla la calidad de tu vida? O sea, más de eso, más tu calidad. No, es como el dinero, ¿no? Mucha gente con muchas cosas vive en vidas miserables. Con cartera, teléfono, pero miserable. O sea que eso no. ¿Qué controla la calidad de tu vida? Aunque pueda ayudar todo eso. O puede ayudar, por ejemplo, personas muy buenas a tu alrededor. ¿Puede mejorar la calidad de tu vida? Puede ser, pero mucha gente con mucha gente buena alrededor vive vidas miserables.
Ni siquiera eso eleva la calidad de tu vida, porque mucha gente hasta se quiere matar, piensa en lo peor, aún con gente que esté cerca, que te brinde amor, mucha gente. Entonces la pregunta, para que puedas escribirla en tu corazón, anotarla en un papel, en el teléfono, es: ¿qué controla la calidad de tu vida? Y ojo, no estamos hablando de identidad espiritual, como hemos compartido, lo mismo un hijo de Dios. Ser hijo de Dios viene por creer. Dice la palabra, somos salvos no por obras, sino por la gracia, por creer en la obra de Jesucristo, y recibimos. Somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿qué controla la calidad de tu vida? Y acá tiene que ver esto justamente la palabra, y vamos a ir a la Escritura para poder buscar esto, que no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con posesiones, con casas, con graneros llenos, ni aún con gente buena a tu alrededor. Entonces, ¿qué controla la calidad de tu vida? Y quiero traer dos principios que vamos a ir a la Escritura a verlo, que tienen que ver con significado y emociones. Me escuchen bien, y hay que trabajarlo esto en la vida de cada uno. Significado y emociones. Y justamente la palabra nos trae Romanos 12:2. Porque los significados que le des a las cosas va a disparar emociones, y esas emociones son el reflejo por cómo vos ves la vida. El significado que le asignes a las cosas va a disparar emociones, y las emociones es el lente por el cual vemos la vida. Entonces, Romanos 12, ¿qué nos dice Romanos 12:2? Yo te invito a que puedas anotar estos dos principios: significado y emociones. Y repito, no estamos hablando de tu identidad espiritual que corresponde a lo que Cristo ya hizo y ya logró, pero si vos no trabajás el significado de eso, jamás vas a poder vivir esa vida en abundancia. El significado tiene que ver con alinear la respuesta que le das a las cosas con la respuesta de Dios, con la sabiduría de Dios y con lo que justamente David le pedía a Salomón. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El desafío como hijos e hijas de Dios es alinear el significado que le das a cada cosa de tu vida con el significado que Dios le da a las cosas en esta vida, en este mundo físico y espiritual. ¿Tenés un mate ahí? Hay mate acá. Se bate uno, a ver. Hablamos de significado, ¿sí? Hablando de cosas de la vida. Ya que hay un mate acá, vamos a usarlo de ejemplo. Mirá qué matecito, qué lindo. A ver, los argentinos, ven un matecito así calentito, humeante. ¿Qué significa para ustedes un mate? Cuando era un mate, acercamiento, unos bizcochos. ¿Qué más? ¿Un matecito? Hablen, a ver, Estar en casa, amistad. Sigan hablando que está buenísimo, mate, che. Esto significa el mate para los que hablaron y seguramente para los que no. ¿Qué significa para los chicos un mate? ¿Les gusta el mate a ustedes? Amistad. Perdé tiempo el jefe, ¿viste? El jefe, claro, con ojos de jefe. Ahora, ¿qué significa el mate para uno que nació en Taiwán, en China? Que no conoce esto. Que lo vea el mate, lo ve así, parado en una mesa. ¿Significa lo mismo para esa persona? Es un florero. Alguno dice droga, estás drogando. Claro, piensa que estás drogando, pero con agua. Gracias. Ahora, no te doy. No se puede fumar. Sí, lo vi. Claro, pensaba que era fumar en pipa, ¿viste? Ahora, esto no significa nada por sí mismo, sino lo que vos le estás dando de significado. O sea, esto no significa nada. ¿Quién le da significado? Cada uno. Vos le das. Y eso te genera una emoción de paz, de qué alegría, un matecito. ¡Oh, qué rico! Tráete unos bizcochitos. ¿Qué te genera? Una manera de ver la vida y el mundo. Eso es el mate. Pero esto no significa nada, porque el taiwanés
Dice, ¿qué es eso? No significa nada. Un billete de $100, si alguien lo ve, dice, ¿cuánta plata? Y puede disparar un significado en vos por tu necesidad, por tu historia. Se lo muestro a Mechi, mi hija de 1 año y medio. ¿Qué significa para ella? Papel pintado, y no significa nada. Entonces, tu relación con el mate es de acuerdo al significado que le das. ¿Qué decíamos? ¿Qué controla la calidad de tu vida? Significado y emociones. Por eso dice la palabra de Dios, cuidado con amoldarse al mundo y que el significado de las cosas sean como el mundo las ve. Dice, vos tenés que transformar tu mente para ver las cosas como Dios quiere que las veas, y vas a comprobar, dice, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense un versículo respecto a esto del significado, que es tan poderoso y hay que trabajarlo, porque es justamente el proceso de transformación, alinear los significados a los de Dios. Isaías capítulo 5, ¿qué dice acá? Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Acá hay un problema de significado torcido. Entonces, todo lo que vos hagas en la vida va a estar mal. Dice, guarda, hay de estos los que lo bueno malo, malo bueno. Es un problema de significado. Cuando Jesús le decía, que leíamos hoy en Lucas 12, miren y guárdense de la avaricia, la vida no consiste en la abundancia de bienes que se posee. Jesús dice, tienen que entender la significación del dinero y las riquezas, porque eso no es todo, dice. Hay algo mucho más grande. Vos tenés que alinear tus significados a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es para vos el significado del dinero? ¿O cuál es el significado de ir a trabajar mañana? ¿Es toda una pesadez? ¿Es todo, o el estudiar, o hay regocijo? Bueno, eso significa, eso cambia, controla la calidad de tu vida, el significado que le des a eso. Nelson Mandela, preso por años, y salió y dijo, yo fui libre, porque el significado que le daba a eso era pagar el precio para que su país sea liberado. Cuando Jesús está en el madero colgando diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando había sido escupido, ¿qué pasa si vos te escupen? ¿Qué significado tiene si alguien pasa y te escupe? Había sido golpeado, maltratado, ¿no? Y él, el significado de esa cruz era vida eterna, porque tenía que pasar por ese lugar él para poder redimirnos. Entonces, aún el significado de la misma muerte se resignifica cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos la esperanza, encontramos la entrega de Jesucristo y cómo Dios lo levantó de los muertos y dice, con Él también nos dará todas las cosas. Y eso es un proceso, ¿eh? Por eso digo, anoten esto, porque esto nos va a abrir la puerta a un cambio de relación con las cosas, que a veces puede ser igual. El mate va a seguir siendo mate muchas veces. A veces no tenemos la fuerza para cambiarlo todo, pero sí para cambiar cómo nos relacionamos con eso. ¿Cuál es el significado ahora del dinero en mi vida? Hay avaricia, hay desesperación, o hay paz porque sé que hay un proveedor que es el dueño del oro y de la plata y que me va a dar todas las cosas que yo necesito, que sabe los cabellos que tengo y los vellos de mi cuerpo, cómo Dios no me va a dar lo que necesito. Si vos trabajás el significado de las cosas que hoy están mal y las transformás, como dice acá en el 12:2 que leíamos Romanos, vas a comprobar a Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Muchas veces no es cambiar las cosas, es cambiar cómo las significás y resignificarlas a algo que traiga paz y gozo. Mejor dicho, resignificarlas a lo que Dios quiere, no a lo que está bien. Y aún podemos aprender de errores, podemos aprender de fracasos. Cuando resignificamos un error, una caída, algo que nos pasa, ver la vida desde la eternidad, que el significado de nuestro andar no sea el minuto, sino la vida eterna, y el corazón se ensancha y
tenemos más paciencia con nosotros y con los demás cuando miramos el tiempo y la vida, no como el minuto, sino desde un lugar de eternidad. Y decíamos, ese significado va a disparar emociones nuevas, diferentes, por el cual vemos la vida. Díganme si tomar decisiones enojado no es lo mismo que tomar decisiones en un estado de paz, de serenidad, de quietud. Y cuántas veces el significado que le damos a las cosas o a lo que el otro me dijo, eso nos hace ver mal y decidimos y empezamos a errar y se nos turba todo, como que llamamos lo malo bueno y lo bueno malo, ¿no? En 2 de Corintios capítulo 4, entonces Jesús dice, yo vengo a darles vida en abundancia. Que Dios nos dé sabiduría para entender qué es abundancia. Que si Dios te puede dar proveer y si vos trabajás y prosperás, gloria a Dios, pero es mucho más que eso. Y ese significado nos va a permitir también resistir, como cuando decía Pablo, puedo estar en abundancia, pero puedo no tenerlo todo. Y yo voy a estar en paz, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La transformación es un camino de resignificación de las cosas que pensamos, que nos enseñaron nuestros papás, nuestras mamás, nuestra familia, el mundo, la tele, a resignificarlas a la palabra de Dios, en un lugar mucho más elevado y mucho más grande. 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 de Corintios 4, 18. Está bien. Si querés leemos Crónica también, que está buenísimo. Pero entonces Jesús vino a hacer disponible una nueva calidad de vida. Y Él ya dejó instaurado, y obviamente de la naturaleza espiritual y después humana. Y uno puede creer para salvación y puede ser salvo de tener esa vida eterna. Porque la gracia recibimos algo que no merecíamos ni mereceremos jamás. Pero después está el proceso de transformación, que tiene que ver con poder empezar a resignificar lo que dice Corintios. Si te moldás al mundo, no vas a ver lo bueno de Dios, porque vas a seguir, aún van a pasar milagros y no los vas a ver. Cuando empezás a transformar tu mente y los significados son alineados con la voluntad de Dios, vas a empezar a ver las cosas que no se ven y vas a empezar a ver cosas grandes y poderosas. La palabra de Dios nos dice que con la salvación y la nueva vida recibimos Espíritu Santo, y entre los dones y cosas que habla de la fe, de milagros, dice también que recibimos discernimiento espiritual, recibimos palabra de ciencia y de sabiduría, que es lo que te permite tener una mirada de lo espiritual para darle sentido, como decíamos, para darle un significado real a las cosas, que a veces en lo físico no se ve. Fíjense en Efesios 6, Efesios capítulo 6. Entonces el desafío, como decíamos, anotate significado y emociones para trabajarlas. O sea, una cosa va a disparar la otra. Si hay algo que no estás en paz, no te cierra, busca, Dios, mostrame. Como decía Proverbios, bienaventurado el hombre que haya esa sabiduría, que encuentra el significado correcto a las cosas. Porque vas a encontrar mucho más que la plata, mucho más que el oro refinado. Todo lo que deseas no se compara con la paz que viene a alinear tu sentido con el sentido del Padre. En el 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el Espíritu Santo que hemos recibido por gracia nos permite también discernir y entender que hay luchas que a veces, si las hacemos en el plano humano, dice, es más allá, hay luchas espirituales.
y que puedas tener un entendimiento, un sentido de lo espiritual para comprender las cosas. Así como la historia de este hombre que tenía mucha plata, ¿se acuerdan? Que hizo muchos graneros y dijo, ya está, tengo la vida resuelta, voy a descansar, tomar unos matecitos. Pero había edificado su vida fuera de Dios. ¿A qué se refiere esto de significado? Este hombre, toda su vida tal vez fue feliz. No dice la historia que no fue feliz. Tal vez fue feliz, laburando, ganándose honradamente el mango y las cosas. Pero cuando está Dios fuera, tarde o temprano te vas a chocar contra una pared. Dice la palabra, toda lengua confesará a Dios. Hay mucha gente que el significado que le dan a su vida y al laburo, a sus cosas, es como ese hombre. Edifican su vida, logran cosas, viajan, tienen, bárbaro. Pero qué amargo cuando llegue que dice, bien apriete tu alma, y de Dios nunca te hiciste rico para con Dios. Toda lengua confesará a Dios. Ojalá que la confiesen muchos antes de que venga Cristo y no después, diciendo, Dios estaba, Dios existía, y edifiqué mi vida fuera de lo verdadero y lo correcto. Por eso debemos orar y anhelar que más le conozcan y que puedan encontrar un sentido de lo eterno y trascendente. Porque con dinero, con posesiones, con riquezas, con graneros llenos, tal vez un diseño de vida de 40, 50, 80 o 100 años puede ser placentero, pero dice Proverbios, todo lo que puedes desear no se compara con lo que es tener el corazón puesto, el sentido de mi vida con el sentido del Padre. Allí en Efesios capítulo 3, significado y emociones, escribilo. Significado y emociones. Significado a las cosas que disparan esas emociones, que controla la calidad de tu vida. Puedes tener todo el dinero, pero tener vidas miserables. Puedes tener todas las riquezas, recursos, pero vidas miserables. Puedes tener gente a tu alrededor muy buena, que quiere lo mejor para vos, pero tu significado no es el correcto, vas a tener una vida miserable. Van a pasar los milagros al lado tuyo y no los vas a ver. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios por eso. Y por eso también nos ha dado mucho más para entender y para comprender lo espiritual. Porque humanamente, dice la palabra de Dios, el hombre carnal no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios. Y nos ha dado mucho más de lo que pedimos o entendemos para poder llegar a ver mucho más y experimentar mucho más. Es un trabajo de toda la vida, un trabajo de transformación, que no es el trabajo de transformación simplemente exterior. Arranca por adentro. Porque digo, si antes robaba y ahora no robo más, pero me estoy conteniendo y las ganas o antes maldecía y ahora no maldigo más, pero por dentro mi mente va a 1000 insultando a todo el mundo. Entonces no es un trabajo exterior, empieza por adentro para significar mi vida de tal manera que me sea agradable bendecir, me sea agradable hacer la voluntad de Dios, decida hacerlo. No es que vaya a la iglesia, que quiera ir a la iglesia, no es que tenga que orar, quiero buscar a Dios, porque el significado lo encontré justo ahí, en ese lugar correcto, como decía Romanos 12:2. Y una vez que me transformo en mi significado es el correcto, compruebo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los dejo trabajando con esta pregunta: ¿qué controla la calidad de tu vida? Tal vez haya algo más que podamos aportar y ver, pero trabajá este tiempo el significado en tu vida. El significado, y el significado que dispara emociones y ves la vida a través de esa emoción. Dios quiere lo mejor para nosotros, envió lo mejor que tenía, envió a su Hijo. Y su Hijo dijo, vida en abundancia. Mi anhelo es que podamos sintonizarnos con esa abundancia, no una abundancia pequeña que tiene que ver con el dinero
una abundancia mediocre que tiene que ver con las propiedades. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Anhelo que tengamos presente que hay un enemigo que viene a hurtar y matar y destruir. Y muchas veces ese trabajo que el enemigo hace es darnos significados muy parecidos, pero que no es el verdadero. Y terminamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, estemos atentos, porque hay un enemigo que quiere desvirtuar el significado de las cosas para que vos sufras, para que vos estés en la miseria, aún teniéndolo todo. Entonces, que sea tiempo de trabajar en los corazones el significado de la vida en abundancia, y que sea su voluntad de nuestras vidas y realmente podamos disfrutarlo, como decía la palabra de Dios. Dios te da todas las cosas en abundancia para que las puedas disfrutar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por darnos el significado correcto a las cosas que todos los días estamos viviendo, aún en los problemas, las adversidades, el significado correcto para alinearnos a ti, para buscarte. Gracias, Padre, por resignificar aún la muerte, que nos golpea, por supuesto, que trae dolor, pero alivianamos el sufrimiento cuando hay esperanza, cuando entendemos que con tu poder levantaste a Jesucristo y también con Él levantarás a todos los que esperan a Él. Y así cada cosa, Padre, te pedimos sabiduría, buscamos esa sabiduría que viene de lo alto, que es más preciosa que la plata, que el oro, que todas las cosas que podamos desear. Cuando encontramos el significado correcto, cuando alineamos nuestro corazón con el tuyo, con tu sabiduría, es cuando realmente hay delicias y hay regocijo y hay paz. Aún con situaciones difíciles, aún con adversidades, podemos resignificar el problema sabiendo que es una oportunidad para ver tu poder. Como le dijiste a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias por cada corazón hoy, por cada vida, por que puedan encontrar el significado correcto a cada situación conforme a tu voluntad y no al mundo, conforme a tu palabra y no a las circunstancias de este mundo que muchas veces nos nublan y nos hacen perder de tu verdad, de tu palabra. Padre, te pedimos sabiduría, te pedimos que puedas ayudarnos a buscar ese camino, así como David le dijo a Salomón, busca de Dios, obedece esa palabra, porque eso te va a dar la prosperidad, la abundancia verdadera. Que ese sea nuestro deseo, nuestra verdadera abundancia, la que vino a ser disponible en Jesucristo. Gracias te damos por este día, por cada corazón te pido bendición, que esta palabra pueda ser sembrada en los corazones, que podamos seguir meditando en esta palabra y glorificándote con el fruto de caminar contigo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Bendiciones. Y que venga un mate más porque me voy rengo. No vale. Uno solo no, ¿viste? Voy a hacer otra enseñanza. No lo comprendo, que